Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, todavía es días y aquí estamos con el gusto de compartir la palabra. Sí, como bien dice Gerardo, el libro de los Hechos es un libro donde realmente están los hechos y a través de lo que Dios hace con el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, hoy nos toca en esta parte de la historia del libro de los Hechos, vamos a ver cómo los creyentes compartían sus bienes, ¿sí? Y un poquito haciendo memoria de las últimas predicaciones que se nos están aquí compartiendo, veíamos que primeramente que a raíz de la conversión de un notorio paralítico, porque era muy evidente esto que le sucedía a este personaje, Pedro predica en el templo un mensaje, ¿verdad?, por el medio del cual, si recordamos, más de 5,000 personas creen al Señor. Sí, luego vemos que esto provoca el arresto tanto de Pedro como de Juan. Entonces los apóstoles Pedro y Juan son llevados ante el concilio y después de escuchar su testimonio, las autoridades judías les advierten que no prediquen más. Les están diciendo: ya párenle, ya cállense, ya no sigan compartiendo más de la palabra. Pero después de esto los sacan, los sueltan, y Pedro y Juan van a los suyos e informan de lo que les había acontecido, les informan lo que había pasado. Y la iglesia ora de la siguiente forma, diciendo: concede a tu siervo proclamar tu palabra sin temor alguno. Concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Y el edificio donde estaban, dice la Escritura, que tembló, ¿sí? Entonces de ahí nos quedamos. Estas fueron 3 domingos atrás, este resumen que acabo de dar. Pero vamos ahora a Hechos, por favor, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 32 al 37. Y dice así. Voy a leer la versión NBI. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, ¿verdad? Pues el tema de hoy trata de la mayordomía cristiana. Los versículos 32 y 35, así resumiendo, describen la solidaridad cristiana de ese tiempo, afirmándose en los miembros de la iglesia. Esto ellos tenían en común: vendían sus posesiones para ayudar a aquellas personas que necesitaban o estaban en escasez, hablando de cuestiones monetarias o de situaciones difíciles en su vida. Y en los versículos 36 y 37 narra el buen ejemplo de José, que aquí le dicen los discípulos o estos apóstoles Bernabé. Bueno, en este libro, yo creo que esto que hemos estado viendo y hablando ahora de los bienes, de compartir de los unos a los otros, creo que son valores que debemos tener en la iglesia, ¿sí? Ahora que estamos retomando y tratando de trabajar, de seguir extendiendo el reino de Dios, creo que son cosas que debemos de considerar y tomar en cuenta, que lo que compartamos, primeramente su servidor, lo tomamos en cuenta como uno de los valores en nuestra iglesia. La semana pasada hablábamos sobre la importancia de orar, de que muchos de nosotros hemos dejado de hacerlo o algunos no lo hemos hecho, ¿verdad? Y decíamos que es un signo vital
de aquel creyente que está vivo y en comunión con Dios. Y yo creo que este tema de ahora es algo también, es un valor para nosotros el ser gente dadivosa, el gente que da. Bueno, aquí vemos cuán entrañablemente se amaban los discípulos de Jesús unos a otros. Lo ves muy claro. Dice aquí los que tienen la Biblia, Reina Valera, dice: el corazón y el alma de la multitud de los que habían creído era uno solo. Vemos pues aquí en esta que hemos estado estudiando que los creyentes eran muchos, era una multitud de personas, dice así, que en un día se habían convertido 2,000 gentes más o menos, en otro día 3,000, sin contar a las mujeres, ¿verdad? Y cada día dice la Escritura que iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Entonces era mucha gente que estaba aquí, pero aún que había mucha gente, que era una multitud de diversas edades, de diversas condiciones económicas y de cualidades naturales y espirituales también diferentes. Tenían un solo sentir, un solo corazón en lo que estaban ellos caminando. El mismo amor, los mismos criterios, las mismas inclinaciones y una sola alma, ¿verdad? Los mismos afectos, es decir, y los mismos sentimientos. Híjole, ¿quién no quisiera que fuéramos así o que hubiera iglesias actuales así? Un mismo sentir, una misma pasión, una misma alma, un mismo corazón, con los mismos criterios, las mismas inclinaciones, los mismos propósitos, la misma visión. Todo eso, qué suave sería si hubiera iglesias en este tiempo hoy en día, ¿verdad? La comunidad que habla de los bienes que ellos poseían, era una consecuencia normal el repartirse por el mutuo amor que ellos tenían. Y yo quiero leer una escritura para confirmar esto que viene ahí en Primera de Juan 3, 16 al 18, que dice así. Si quieren nada más apúntenlo. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una situación en la vida de nosotros. Hoy en día, obviamente, pues no estamos animando, ¿verdad? ¿Y por qué no? Sería bueno que vendan sus bienes, ¿verdad? Y que traigan todo aquí, lo podemos repartir a todos, ¿verdad? Traigan sus terrenos, las escrituras, traigan las llaves de sus carros y vendámoslos y los repartimos. No, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿verdad? Porque así nadie padecería, pero es difícil, es una realidad. Pero yo creo que aquí lo que trata es el corazón de servicio, el corazón de dar a cada uno de nosotros, y que ninguno de nosotros padezcamos, porque aquí nos lo dice en el versículo, ¿verdad? Que lo hagamos no solamente con palabras, sino con hechos, ¿sí? Entonces también vemos aquí, a través de la escritura que acabamos de leer, que los ministros de la palabra continuaban con su tarea tan bendita, tan milagrosa en cuanto a seguir extendiendo el reino de Dios. Y dice que en cierta forma con gran vigor y con gran éxito lo estaban haciendo, porque dice allí en el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y esto es una prueba inminente, ¿verdad? De una prueba decisiva que el Señor se propuso demostrar el poder de Jesucristo en medio de todos estos discípulos y apóstoles, porque eran discípulos y apóstoles que se sometían al Señor.
Y él estaba haciendo ahí lo que tenía que hacer el Señor. Por eso se mostraba todo lo que dijimos en un principio: un mismo sentir, un mismo corazón, unas mismas inclinaciones. No había un interés personal para cada uno de ellos. Ese gran poder del que aquí se nos habla incluía eso: fortaleza, creer en el Señor, vigor, resolución por parte de ellos, ¿verdad? Eficacia. Un tremendo impacto hacia los oyentes que estaban alrededor, y además había señales exteriores de parte de Dios, que ellos podían ver milagros y prodigios alrededor de él, ¿verdad? Otra cosa que vemos, y al ratito voy a tomar un punto en el que lo quiero desarrollar un poco más, pero vemos también en este versículo la hermosura de la gracia de Dios que brillaba sobre toda la congregación. En el versículo 33, en la segunda parte, la hermosura de la gracia de Dios que brillaba sobre toda la congregación. Dice: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esta abundante gracia que se derramaba sobre todos ellos era obvia, pues los frutos eran evidentes. Imagínense que a nosotros nos pudieran decir: mira cómo brilla la gracia de Dios entre todos ustedes, vean cómo se aman, vean cómo reparten sus cosas, vean cómo no hay necesidad entre la gente, vean cómo los frutos son obvios, porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, el Espíritu de Dios está aquí, ¿verdad? Y eso es lo que estaba aconteciendo en este momento ahí, es parte de las Escrituras, ¿verdad? Sin duda gozaban del respeto del pueblo por estas circunstancias que se estaban manejando, pero no es el favor del pueblo que aquí se menciona, sino el favor de Dios en toda la comunidad que ahí estaba reunida, ¿verdad? Entonces eran muy generosos con los necesitados en ese momento, en ese tiempo. Por tanto, estas personas, dice aquí la Escritura, que no estaban apegados a sus posesiones. Había una generosidad entre ellos. Nadie, dice la Escritura aquí, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. No lo llamaban suyo propio, como se dice, de corazón, ya que todo lo tenían abandonado. Ellos estaban abandonados en las manos de Dios y confiando en lo que Dios estaba haciendo. No estaban aferrados a sus posesiones, que esto implicaba, pero también estaban dispuestos a desprenderse de ellos lo que tenían, porque también eran bendecidos para toda la gente que estaba alrededor. Los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumularlas, sino en distribuirlas. Y yo creo que este es un principio que hemos visto a través del tiempo, ¿no? Aquella persona que es bendecido por Dios y resguarda sus posesiones y tiene ahí un altero de beneficios o de bendiciones y no circula en medio de la comunidad, en medio de sus seres queridos, ahí se atora la bendición de parte de Dios. Cuando una persona es generosa, cuando una persona se desprende de sus posesiones, que no las tiene aferradas, la bendición de Dios fluye. Y esta persona cada día es más y más bendecida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ahí su bendición tiene un canal de bendición para los que lo rodean. Dice la Escritura aquí que acabamos de leer: nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y el versículo 34 y 35 dice así: pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Entonces, estos lo compartían, lo dejaban que circulara como canales de bendición a través de esto. Y yo creo una de las cosas, hermanos, que tenemos que ser es que tenemos Jesús, al final de cuentas, en todo esto, a través de su vida,
se mostró como un siervo. Necesitamos ser siervos. Y un siervo es aquel que es un canal de bendición de parte de Dios. Una de las indicaciones, creo, más claras para vivir conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús, es la de convertirnos en verdaderos siervos, tal como Él lo hizo. ¿Sí? Dice en Mateo 20:26, no lo busquen, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En una sociedad que vivimos hoy en día, en una sociedad que se caracteriza por el autoservicio, en una sociedad donde se nos ha enseñado que tú mereces todo lo mejor, que no necesitas ni moverte para que tú seas servido, es difícil que podamos introducir esto. Tú vas a un banco, hay bancos que antes hacías fila en los bancos, ¿no es cierto? Hacías una fila larga y buscabas saber cuál era la cajera más ágil, rápida, y te movías a una caja y híjole, te tocaba que se atoraba uno que traía un montón de movimientos, y no le atinabas. Hoy en día vas a un banco y hay sillas, ¿no es cierto? Hay aire acondicionado, no tienes que estar esperando así cansado, hay veces hay pantallas de televisión, hay bancos hoy en día que hasta te ofrecen de tomar, te ofrecen una bebida, te ofrecen algo que comer. Hay un tipo de banco así. Vas y compras una pizza y te dicen, si en 30 minutos hablas por teléfono, si en 30 minutos no la tienes, no la pagues. Tú lo mereces. Tú mereces las mejores vacaciones. Tú mereces esto y esto. Y es una constante bombardeo en nuestras vidas que nosotros somos merecedores de todo y que no necesitamos tener ninguna acción o ¿cómo le dices? Obtener algún trabajo para adquirir las situaciones, y estamos bombardeados por eso, ¿verdad? Entonces, Dios está levantando, creo yo, comunidades de cristianos que están transformando y demostrando, o que queremos demostrar, la calidad de una vida que solo se puede vivir bajo el amor, bajo el señorío de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que yo creo que Dios quiere. Su intención, como dice la Escritura, es de provocar al mundo a tener celos de Dios, y así atraer a los no creyentes que están a nuestro alrededor a rendirse y llegar a nuestro amado Dios, al Hijo, al Dios Todopoderoso. Pero yo creo que hay dos cosas muy importantes para ello de parte de nosotros, que para cumplir este propósito de parte de Dios, es declararlo, orarlo, pero demostrarlo, ¿sí? Hoy en día hemos dicho que estamos a veces cansados, todos, de nada más escuchar y no hacer. Y creo que estamos en un tiempo de hacer, sí, orarlo, porque todo lo sometemos delante de Dios. Pero necesitamos demostrar en un mundo caído, en un mundo que carece del conocimiento de Dios, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Y no para vanagloriarnos nosotros, sino es Cristo, al final de cuentas, que es el que se exalta. ¿Quién es nuestro principal ejemplo en esto del servicio? Como decía en un momento, es Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro principal ejemplo. Jesús demostró lo que era ser siervo, y Él vino a este mundo y repartió todos sus bienes de alguna forma. Pues diremos, pues ¿cuáles bienes te traía? Pues vino así como sin nada. Todo lo que Él traía lo dio: amor, misericordia, su gracia, su poder, su dirección, su guía, ¿verdad? Su disciplina en nuestras vidas, porque esto es parte también del amor. Él vino y dio todo esto para nosotros, y aún sabiendo lo que le iba a suceder y lo que le íbamos a hacer, Él se dio por nosotros.
Él trabajó como carpintero. Él pudo haberle dicho a nuestro Padre Dios: Señor, dame, y yo quiero ser la autoridad principal del gobierno de Israel. Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser un protagonista de este mundo. Él podía y tenía pues el derecho de alguna forma de hacerlo, pero él sabía cuál era la misión que venía aquí a este mundo, y vino y trabajó humildemente como carpintero. Con un carpintero de estar ahí, lavó los pies de sus discípulos, cocinó, se sentó con gente, ¿verdad?, que en aquel tiempo era mal vista, a comer con ellos. Estuvo caminando, visitando a gente que mucha gente ni los visitaba. Pasaba por gente que estaba necesitada, postrada en el suelo, y él se paraba y les daba. Él dio todas sus posesiones de alguna forma. Él dio todo lo que tenía. Y esta iglesia que nos está hablando, esta iglesia primitiva aquí en los Hechos, esto hacía, se daba, tenía el ejemplo de Jesucristo. Y es lo que hoy en día queremos ser, hermanos. Nos hemos adecuado, como decíamos, a este mundo, ¿verdad? Como dice allá en Romanos, dice: se han acomodado, se han amoldado a este mundo, porque el mundo es suave, la verdad. El mundo es, como dicen los chavos, padre, ¿verdad? ¿Quién no le gusta divertirse? Ahora más que nunca que pasas por unas avenidas o unas calles aquí por Vallarta o por López Cotilla, y tienes para escoger qué quieres hacer. La comodidad es la que nos ha hecho perder la visión que Dios quiere para este mundo. La comodidad nos ha hecho perder el interés por el hermano que tienes al lado. La comodidad nos ha hecho perder el interés por ir y compartir a aquella gente que se muere sin el conocimiento de Dios. Aún familiares que queremos que conozcan de Dios, no los visitamos. Siempre, no sé, es muy característico cuando vas a un funeral, que oyes entre la misma gente y oyes la frase por lo regular: híjole, cuánto tiempo que no nos veíamos. Bueno, no es el lugar, no, me gustaría haberte vuelto a saludar en otro lado, pero mira, ya que nos juntamos en el funeral, qué bueno que estás. Hemos dejado de hacer muchas cosas que Jesucristo hacía. Darse por la gente, darnos por el necesitado, darnos por el que está hambriento de la palabra de Dios. Hoy en día la gente está más sensible a la voz de Dios, a escuchar, a aprender, a conocer más. La religión hoy en día ha matado muchas de estas cosas. Dice la Escritura que la religión mata, mas el Espíritu vivifica. La gente necesita escuchar de un Dios verdadero, de un Jesús que está haciendo, y que un Jesús que es real, y que es un Jesús que se quiere manifestar a través de ti y de mí, y que quiere hacerlo. En este proceso hay veces cometemos errores, es verdad. Hay veces queremos decir: Dios, quiero hacer esto, pero es el empuje de querer seguir extendiendo el reino de Dios. Pero Dios luego nos corrige y dice: no, mira, qué bueno es tu intención, el deseo es bueno, la forma no, pero cámbialo esto. Y Dios hace estas cuestiones en nuestra vida, ¿sí? También el deseo de Dios es que tengamos la mente de Cristo, como les decía hace un momento, que sus actitudes y sus acciones se reflejen en nuestras vidas, que las actitudes y reflexiones de Dios, acciones de Dios, se reflejen a través de nosotros. Dice Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y esa es una buena pregunta para nosotros cuando nos enfrentamos a alguna situación, que todos nos enfrentamos. Hay veces está la duda: ¿lo haré o no lo haré? ¿Está bien o no está bien? ¿Entraré a este negocio o no entro? Híjole, ¿pago la mordida o no la pago? ¿Verdad? ¿Soborno o no soborno? ¿Qué hago? ¿Me presto a esto o no me presto? Son cosas que día a día nos enfrentamos. Hay veces está
ya tan parte de ciertas carreras hoy en día en este mundo, ciertas actitudes que le entras o no te va bien, ¿no es cierto? Y de alguna forma hay dudas en la gente. Híjole, pero si no le entro a esto, voy a padecer y mi familia no va a tener que comer. Pero ¿sabes qué? Creo que eso es falta de confianza en Dios. Porque cuando hacemos lo que Dios nos manda y somos íntegros y transparentes delante de Dios en lo que nosotros hacemos, cualesquiera que esto sea, Dios nos honra, porque lo hemos honrado, dice la Escritura, y Dios se manifiesta. Entonces tendremos que limpiar nuestra mente y tendremos que sacar de esa comodidad que hemos caído. Y si no, Dios se ha encargado de eso, ¿no es cierto? A muchos de nosotros que estábamos en una comodidad, que hay todo padre, que bueno, venir a la iglesia, alzar mis manos, adorar a Dios, saludar a mis hermanos y me voy a Dios. Dios quiere más que eso. Tanto es así que por eso nos sacudió, nos agitó y nos ha puesto a trabajar. Ahora lo que nos toca es ponernos de acuerdo y unirnos con el mismo idea, la visión que Cristo tiene para su iglesia en general en este mundo y trabajar para la obra y la extensión del reino. Entonces Jesús también demostró lo que él tenía en su mente de alguna forma. Esto que decía, sus actitudes y sus acciones, él los demostró a través de lo que él hizo. Y fíjense, puse aquí, Jesús se despojó de sí mismo, de lo que él era. ¿Quién haría eso? ¿Quién persona que yo, por ejemplo, si fuera hijo del presidente de la República y tuviera todos los privilegios de hacer lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Me despojara de todas esas cuestiones. No, yo no quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero, y me humillo delante, me despojo para hacer lo que Dios quiere hacer. Qué difícil sería. Pero él se despojó de sí mismo. Otra cosa, él tomó la forma de siervo para dar todo lo que él tenía. Repito, todas sus posesiones, tomó la forma de ser un siervo. Él no vino a servir, él no vino a ser servido, sino a servir. Y ese es algo importante que tú y yo tenemos que tomar. Se hizo semejante a los hombres, ¿sí? Con el poder que tenía Dios, con la unción que tenía Jesucristo a través de lo que Dios le daba, que él pudo haber dicho, Señor, sí, yo soy parte de tu plan. Voy a ir a este mundo y voy a hacer tu plan, voy a cumplir con todo lo que me hagas, Señor. Pero, Señor, no me quites la inmunidad, no me quites eso que tú tienes en mí, ¿verdad? El poder, la unción, que cuando me quieren hacer daño, ¡pum!, les aviente fuego y se consuman. Que cuando quiera esto y que tenga hambre, ¡pum!, haga esto y se me aparezcan los mejores manjares. No me quites eso. No, se hizo semejante a ti y a mí. ¿Por qué? Para dar su amor, para entregar su amor a nosotros, para él sentir lo que de alguna forma tú y yo sentimos día con día. Él sabe lo que está pasando en tu vida en este momento, claro que lo sabe. Él sabe lo que necesitas en este momento, claro que lo sabe. Él sabe por los problemas o situaciones que tú estás pasando, también lo sabe. Sabe de tu enfermedad, también lo sabe. Dios sabe todo. Y como Él se hizo hombre, Jesús, ya sabe lo que se siente, ya sabe del dolor, ya sabe de la escasez, ya sabe del trabajar y de que le salgan callos en la carpintería, ya sabe todo, ya cocinó, ya preparó, ya fue vituperiado, ya fue todo. Jesús ya lo sabe y Él lo dio todo para mostrar su amor y hacerse semejante a ti y a mí. Se puso bajo las condiciones de los hombres. Él no vino aquí e impuso su ley. No, mira, vamos ahora a cambiar el gobierno de este mundo y ahora las leyes van a ser conforme a lo que yo quiero y pretendo. No, Él se sometió a las condiciones de nosotros los humanos para que fuera exaltado y para que no hubiera una
una excusa de parte de nosotros decir, bueno, vino en su majestuosidad, vino en su poderío, vino con toda la unción, el poder de Dios para hacer y deshacer, que sí vino, pero no para eso. Él se sometió a las condiciones de los hombres y se humilló a sí mismo. Qué difícil es humillarnos, qué difícil tener esa condición de humillarte delante de Dios y de la gente. ¿Por qué? Porque hay veces nuestro estatus nos lo impide. Hay veces nuestra condición, que nuestra carrera o cualquier cosa que nosotros creemos, hay veces vemos a la gente para abajo. Y Jesús se humilló a sí mismo, demostrando lo que tú y yo tenemos que hacer. Y también se hizo obediente a Dios hasta la muerte. Y es lo que tú y yo debemos de hacer, ser obedientes a Dios hasta la muerte. Y esto mostraba, ¿verdad?, lo que pasaba por la mente de Jesús. Y además, por último, Él murió en la cruz por ti y por mí. Esto vino Jesús a darse. Esto vino a repartir sus posesiones para ti y para mí en amor. Y son más que cuestiones materiales, son más que posesiones o terrenos o carros, lo que sea. Él se dio, ¿verdad? De tal manera se dio, dice la Escritura, que lo exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Si nos humillamos obedeciendo y dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, que digamos, aquí estamos, ¿verdad?, delante de ti, y que Él trabaje en nosotros, en nuestras actitudes, en las cuestiones de lo que implica ser un siervo, en obedecer, en dejar que Él haga lo que quiere hacer en nuestra vida. Él nos va a levantar, Él nos va a dar los dones que aún nos faltan, Él nos va a dar sabiduría. Y aún si Él te ha dado una responsabilidad, pues prepárate, porque Dios te va a dar aún más responsabilidades, ¿verdad?, para la extensión de su reino. ¿Sí? El punto es que si tú y yo estamos buscando una posición para servir, o si estamos buscando servir para hacer venir y extender el reino de Dios, ese es el punto. En el pueblo de Dios no hay posiciones, no hay puestos. Hay lugares para servir y extender el reino de Dios. Y ese es de gran privilegio. Para mí es de gran privilegio. Para ti yo creo que debe ser de gran privilegio. Y sabes que cuando tú te das y bendices a otros, siempre eres más bendecido tú que la persona. No en cuestión de dinero, sino en cuestión de que algo se llena en tu espíritu. Algo dice, Señor, como que salgo de este hogar que vine a bendecir y salgo más bendecido. Ay, Dios, esto es un depósito tuyo. Ay, Dios, tú diste de tus posesiones para mi vida, me diste fortaleza, gozo, paz. Ay, Dios, qué bueno. Vas y das algo. Regalas Biblias, como hay gente aquí que regala Biblias, ¿verdad? Y al saber, yo creo, las personas que el reino de Dios se está extendiendo y que gente viene y dice, oye, quiero una Biblia. Vas a un grupo, como decía la semana pasada, oye, necesito unas Biblias. Un joven la semana pasada me pedía, oye, ¿cuánto me vendes 3 Biblias? O algo así me decía. No, ¿cuál te vendo? Te las regalo. Y eso es invertir y dar lo que Dios nos está dando hoy en día, ¿verdad? Su palabra. Entonces, tenemos que ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que ser perceptivos de lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios está dando, y aquí en el libro de los Hechos, en esta iglesia primitiva, esto hacían, porque tenían un conocimiento de la palabra de Dios a su vida. Jesús vino a servir, eso es claro. Nuestra mentalidad natural en nosotros es, ¿quién me va a servir? Si algún día entraste por esa puerta y verdad y dijiste, no, yo he oído que las iglesias cristianas son bien generosas,
Yo he sentido que la iglesia cristiana, ahí te regalan y esto, estás en un error. Tienes que entrar aquí y venir y decir, ¿en qué puedo servir? Y a consecuencia de eso te vamos a dar muchas cosas: amor, fortaleza, cariño, cuidado, enseñanza de la palabra. De todo lo que Dios nos ha dado, tenemos un almacén ahí que a veces lo tenemos bien guardado, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a sacar y dar a la gente. Tenemos que cambiar eso. Por eso luego la gente tiene esa actitud de automisericordia, ¿no? Híjole, pues no, ¿verdad? No me dan nada, a nadie le importo, nadie me da nada, no les importa que esté en necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra mente. Dios quiere, como dice la Escritura, que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Y así como dice, descubrir la gran verdad de Jesucristo cuando Él declaró: dad y se os dará. El principio bíblico: dad y se os dará. Eso solo, si perdemos nuestra vida, es cuando nosotros ganaremos y veremos el significado de nuestra misma vida. Dios no se ha olvidado de nuestras necesidades. Dios sabe lo que adolecemos, pero Dios sabe también que lo primordial para nosotros es seguir buscando su reino y su justicia. Y ustedes saben el resto del versículo, ¿verdad? Todo lo demás por añadidura lo tendremos, pero tenemos que experimentarlo. Ahora, ¿por qué es importante servir? ¿Por qué es importante dar y repartir como lo estaban aquí haciendo en el libro, en la iglesia primitiva, aquí en el libro de los Hechos? ¿Por qué hacían esto estas personas? ¿Por qué se daban? ¿Por qué eran capaces de ir y vender sus terrenos y llevarlos ahí a los apóstoles y decirles: mira, aquí está, repártelo? ¿Por qué? Porque es importante servir, porque es una evidencia clara en la vida tuya y mía que hemos sido liberados. ¿Liberados de qué? Vayamos a Gálatas, por favor, 5, 13 y 14. Dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros, ¿verdad? Entonces, esta libertad que habla aquí la Escritura es una libertad, ¿verdad?, que dicen no es para dar una rienda suelta a nuestras pasiones, como muchas veces confundimos, ¿no? Muchas veces confundimos la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios la confundimos con libertinaje, que no es cierto. La gracia de Dios nos da libertad para tomar decisiones conforme a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere en nosotros. Como decíamos en vez pasada, la gracia de Dios me encamina a la santidad. La gracia de Dios me encamina a ser mejor cada día, con toda libertad, no por imposición, no porque tengo que hacerlo, no como una ley, sino por una convicción que me ha dado la gracia de Dios a mi vida y poder hacer lo que quiero hacer conforme a la Escritura. No a las pasiones desenfrenadas, como dice aquí, no al libertinaje, que es muy diferente, ¿sí? Nos ha llamado, tocando este tema, a amarnos, a ver por el hermano, a perdonarnos.
Eso, híjole, cuando no perdonamos, no tenemos esto, la libertad. Si tú perdonas, te haces libre, porque cuando no perdonamos, estás cargando los pecados del otro, ¿sí? Yo me acuerdo cuando compartí sobre el perdón ya hace mucho tiempo, y acordándome de la escritura, de lo que dice, y les daba un ejemplo, algunos se acordarán si estaban en aquel tiempo, de una persona, de un joven de hace muchos años, que este joven, no me acuerdo ya muy bien, ¿verdad? Pero más voy a tratar de recordar. Este joven llegó un día a su casa, entró a su recámara y oyó ruidos, y fue a la recámara, estaba en la recámara de sus padres, y entró, y al entrar a la habitación de sus padres estaba su papá con otra mujer. Esto a este muchacho le afectó muchísimo, muchísimo, y decía, ¿cómo en mi propia casa, en el cuarto de mi madre y de mi padre está pasando esto? Y esto lo frustró mucho, y además le tuvo un odio hacia su padre. Este muchacho se desvió de lo que él creía y empezó a meterse con varones, ¿verdad? Empezó a meterse y a hacer una vida depravada en cierta forma. ¿Por qué? Porque no había perdonado a su papá, y dice, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. ¿Qué se hizo este joven? Se hizo esclavo de su padre, ¿verdad? Porque su padre de alguna forma lo que hacía, él lo hizo. Él lo estaba haciendo porque estaba encadenado por no perdonar. Cuando él entendió, y cuando alguien le compartió de la palabra de Dios, y que por su propio bien, le decían, por tu propio bien, olvídate de tu padre, olvídate de la gente alrededor, por tu propio bien, perdona. Él entendió y tuvo convicción de esto, se entregó a Dios y perdonó a su padre. Y esto dice él que lo liberó, dice, me liberó completamente, como que me quitó las cadenas, me quitó esas cadenas que traía mi padre todo el tiempo, y ahora puedo ir y verlo y perdonarlo y hablar con él, y soy libre, soy libre. Entonces, nosotros somos llamados, como dice esta escritura, a ser libres, ¿verdad? Más bien sirviéndonos unos a otros con amor. En efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es lo que dice la escritura en cuanto a esta parte. Entonces es una evidencia, lo importante de servir es una evidencia. Realmente hemos sido liberados, y no es una opción, es algo imperativo. No te dice Dios si quieres, no lo está ordenando. Es una forma en un imperativo, ¿verdad? Además, revela nuestra seguridad e inseguridad como personas, ¿verdad? Porque hay veces nos sentimos mal cuando queremos hacer algo. Ay, no, pero a lo mejor me lo toma mal. Ay, no, ¿cómo crees yo? Pues él es mejor que yo en esto. No, rompamos con esa inseguridad que hemos tenido por muchos años. Tú eres una persona importante para el que está al lado tuyo. Tú eres una persona importante que Dios te ha dado a ti lo que no ha dado a los demás, y ha dado a los demás lo que no te ha dado a ti. Y en esa diversidad de dones, de servicio, de cuidarnos unos a otros, formamos la familia y formamos el cuerpo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere buscar un cuerpo así para sentar su cabeza y dirigir la iglesia, que hay veces no le dirigimos. Quiere asentar y nos hacemos así todo el cuerpo para acá, quiere poner y nos hacemos acá. Dios quiere asentar su cabeza en el cuerpo que somos tú y yo. Y tenemos que tener esa seguridad de que servir a los santos es servir al Señor Jesucristo. Y ese es un gran privilegio. Dice la Escritura: cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos,
a mí me lo hiciste. Imagínate qué suave, ¿verdad? Poder decir, oye, lo que hago por ti es como se lo estoy haciendo a Dios. Igualmente, si tú le estás haciendo algo, un daño, pues también se lo estás haciendo a Dios de alguna forma, porque Dios ama al hermano, dio la vida por el que tienes a tu lado. Entonces, si le haces un mal, también se lo estás haciendo a Dios de alguna forma. Si le haces un bien, se lo estás haciendo a Dios también. Entonces tenemos que tener cuidado. Es una vida cristiana, no es fácil, pero tenemos que someternos a Dios, a su señorío, a su amor, al Espíritu Santo, porque el mundo es difícil. Si queremos caminar en nuestra carnalidad, como muchos de nosotros queremos caminar, estás a expensas del enemigo, y todo lo que te va a poner el enemigo van a ser trampas para que caigas. Entonces somos gente espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar en el Espíritu y trabajar en el Espíritu, poder discernir en estos tiempos tan difíciles que estamos en una lucha espiritual. ¿Sí? Como decíamos algún martes pasado, y esto también implica con lo que es el perdón, yo creo. Dice la Escritura, y lo dijimos también aquí, en Efesios 6 habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y espíritus de maldad. Y dando un ejemplo, y esto es de todos nosotros, tu lucha y tus pleitos no son con el que tienes al lado, no es conmigo, no es mi lucha, no es contra ti, para nada, ¿sí? Porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Y tócate, eres carnita, ¿verdad? Unos más carnita que otros, ¿verdad? Otros menos. Hay algunos que es pues huesito, pues, pero también los huesitos son ricos, porque tienen pegada la carne. Entonces, mi lucha no es contra ti. Y yo he entendido muy bien eso. Yo de verdad no guardo resentimientos, no esto, ay no, ya no le hablo porque porque no es mi lucha estar contra ustedes. Mi lucha es espiritual. Mi lucha es contra las huestes y espíritus de maldad que quieren dividirnos y quieren destruirnos, que quieren traerte una tropezón en tu vida día con día, y que te ponen cosas y te dicen cosas y te meten cosas en tu cabeza. Y como nuestra mente es muy receptiva para todo eso, por eso Pablo dice: renuévense día con día su mente, renuévenla, renovémosla. Y esta es una tarea, es una labor diaria en nuestra vida. Y nuestra lucha es espiritual, pero hemos sido vencedores. Somos vencedores, más que vencedores, dice la Escritura. Entonces el amor a Dios se manifiesta al servir y al dar a nuestro hermano lo que tenemos que dar, como dice ahí en Hebreos. Esto lo dice en Hebreos 8:10. También el servir provoca que la alabanza y el agradecimiento sean para Dios, como dice en 2 de Corintios 9, 10 y 12. Habla de que esto provoca una alabanza a Dios, una alabanza, un agradecimiento para Dios. Algunos hasta nos dicen, ¿verdad?, que Dios te lo pague. Pues sí, Dios me lo va a pagar, ¿verdad?, con creces, ¿verdad? Entonces provoca una alabanza a Dios cuando nosotros damos, ¿verdad? La gente es agradecida, y les aseguro que mucha gente dice: gracias Dios, hemos sido bendecidos. Yo he oído eso cuando una persona bendice a otra, y mira, estábamos en necesidad y Dios nos escuchó. Gloria a Él, la alabanza hacia Él, y glorificamos a Dios. Y si pudiéramos tener así un monitoreo de todo de allá desde el cielo y ver todas las alabanzas que vienen en gratitud a Dios. Por eso dice, provoca la alabanza, es como un zumbido, una música, una alabanza a Dios, de gratitud, de alabanza. Dios, gracias. Y se oyen huecos, ¿verdad? Gracias Dios, gloria a Dios, alabado Él. Imagínense Dios escuchando toda esta alabanza de parte de nosotros. Y también, como dice allí en Hebreos 13, lleva placer a nuestro Dios. Dios se place que podamos servir.
Dios se place que podamos dar y entregar como esta iglesia primitiva se daba. Y además es una evidencia clara de nuestro nuevo nacimiento. Dios nos hace generosos, Dios nos hace desprendernos de cosas, y eso es muestra de que has nacido de nuevo, ¿verdad? Algunas personas se sorprenden. ¿Quién te dio esto? Pues fulanito. Ay, ¿cómo no? Si él es un codo de primera, no pudo haber sido él. Dios cambió, ha nacido de nuevo. ¿Cómo que? Sí, ha nacido de nuevo. Y esto provoca también en la gente, a ver, ¿cómo? Por eso decía la escritura antes, ¿verdad? Los que están a su alrededor empiezan a ver y ser conmovidos y miren, no, ¿cómo? Esta persona yo la conocí así, es así. Es un nacido de nuevo y ahora es una persona generosa que se da, que reparte sus bienes, que recibe a la gente en su casa, que está a la sala dispuesta para que vengan y oren, para tener un grupo, en fin, muchas cosas. Es la evidencia de que has nacido de nuevo tú y yo. Y aparte nos lleva a la bendición de Dios, como dice ahí en Hechos 20, 34 al 35, nos lleva a ser bendecidos por Dios. Y que Dios va a seguir dando a nosotros para poder seguir repartiendo. Más o menos hay unos 30 los unos a los otros en la Biblia. ¿Qué te habla de los unos a los otros? De comunidad, ¿verdad? Los unos a los otros necesita más que esta reunión para dar los unos a los otros. Los unos a los otros va más de esta reunión, va más para allá, para afuera, para los necesitados, para tu casa, para tu colonia, para tu trabajo, para tu escuela. Va más allá, donde tenemos que practicar esto. Hay muchos los unos a los otros. Aquí yo apunté unos. Tenemos comunión unos con otros, dice Primera de Juan. Amarse unos a otros en Juan. Miembros los unos de los otros en Romanos. Unánimes unos con otros. No nos juzguemos más los unos a los otros en Romanos. Preocuparse los unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, someteos los unos a los otros, soportándonos unos a los otros, animándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros. No murmuremos los unos a los otros, no os quejéis unos a los otros, orar unos por otros, y otras son como 30. Necesitamos más que esta reunión para poder practicar los unos a los otros. Pero esto es lo que quiere Dios. Este es el tipo de iglesia que Dios quiere hacer, que Dios quiere cambiar. Entonces, como conclusión, hermanos, en esta comunidad primitiva, de esta iglesia primitiva que está aquí hablando el libro de los Hechos, podemos resaltar una comunidad de fe, una comunidad que se autosostenía, porque sus recursos no venían de externos, sus recursos ellos los generaban y los repartían. Y una cosa sorprendente es que en medio de la persecución que ellos estaban siendo presa, en medio de la muerte para los seguidores de Cristo, ellos pudieron hacer esto. Y cierra el libro este capítulo 4 del libro de los Hechos, mostrando a ese hombre, a José. José, que fue llamado Bernabé, y ahorita vamos a leer esos últimos versículos, ¿verdad? Que este hombre entendió. Por eso dices, ¿por qué puso el ejemplo de José? Dije, ¿qué tiene que ver, verdad? Pues que, en pocas palabras, pues ¿qué nos interesa que el tal José haya vendido su casa? Pues muy de él, ¿verdad? Ha de tener mucha lana, ¿verdad? Pues a lo mejor tener muchas casas y por eso no le pesaba. Podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero la disposición de este hombre habla mucho, y el entendimiento que él tenía. Ahora bien, ¿cuánto de esto como iglesia, el camino, tenemos que retomar? ¿Verdad? ¿Cuánto de esto tenemos que hacer? Y en este momento, hermanos, yo estoy llamándoles a hacer esto, a que vivamos en este ambiente que vivía la iglesia primitiva.
las circunstancias, las situaciones de este mundo, de este país, de este Guadalajara, ¿eran igual que aquel tiempo? No, creo que son más difíciles, porque ahora la tecnología nos ha cambiado. Hoy la tecnología nos domina, la tecnología domina a nuestros hijos, ¿verdad? La otra vez estaba platicando con una persona, decía, híjole, ¿cómo hay dependencia del celular? Lo estaba escuchando una vez en X lugar, unas muchachitas que decían, ¡ay, se me olvidó mi celular! Tengo que regresar por mi celular. Pues, ¿dónde vives? En tal colonia, le decía. Pero vas a regresar por celular. Ay, no, sin mi celular no puedo vivir. Y es verdad, es verdad. Se sienten incompletos cuando sales sin su celular, ¿verdad? Te sientes, y nos ha dominado todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que retomar algunas cosas como iglesia en cuanto a darnos unos a otros, en cuanto a servirnos, en cuanto a ayudamos. Pienso que hoy en día existe un gran abismo entre las iglesias de Guadalajara, de México y del mundo. No hay dicha comunidad de fe hoy en día, no lo hay. Tristemente, pero no lo hay. No hay una sola identidad que nos identifique con la gente, a las iglesias, de que tenemos cosas en común o muy en común. Hay veces tenemos diferentes formas de evangelización. Decimos a otra iglesia, no, es que esto es lo que funciona mejor, aquello no te funciona bien. Tenemos diferentes formas de trabajar. No tenemos mucha relación social, ¿verdad? Entre las iglesias no hay mucha relación social. Somos parte de un movimiento, pero no hay muchas relaciones, la verdad, entre unos y otros. Tenemos que animar a eso, tenemos que hacer algo por ello. Muchas veces estamos tan ocupados en nuestra problemática interna que nos impide ver la situación de las demás personas. Tenemos diferente tipo de enseñanza, tenemos diferente, a veces en otras iglesias, diferente teología, tenemos muchas cosas diferentes, ¿verdad? Cada iglesia tiene propuestas diferentes para seguir a veces a Cristo, y cada iglesia cree que tiene la verdad. Hay iglesias que se han cerrado, ¿verdad? Iglesias grandes que dicen, no, yo tengo todo para dar, nada para recibir, todo lo mío es bueno, y es malo. No es lo que enseña la palabra. Y muchas cosas que podemos echar un vistazo a todas las iglesias y ver que ninguna, hay veces, sigue los patrones que dice la palabra de Dios. Y la iglesia eres tú y soy yo. ¿Sí? En cosas tan prácticas que no hacemos. Amémonos unos a otros, no nos amamos unos a otros a veces. Perdonamos unos a otros, no nos perdonamos muchas veces. No seguimos estos patrones bíblicos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad como pueblo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo nos identifica la gente realmente? Es una pregunta. Entonces, necesitamos caminar como Dios quiere que caminemos, ¿verdad? Y termina este pasaje, ¿verdad? Dando el ejemplo de José. José era un levita, ¿verdad? De Chipre, dice aquí la escritura, y que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido al arameo era el hijo de consolación. Y vean lo que hizo este hombre, como decía, pues no sé para qué lo pusieron, pero por algo lo pusieron. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Pero esto nos habla mucho de este Bernabé, que él pudo entender que estaba en una comunidad, en una iglesia primitiva, sí, pero con valores que Dios había puesto y con una confianza plena en sus apóstoles para poder llevar el dinero y saber que lo iban a repartir de una forma equitativa para todos.
termina diciendo, poniéndonos el ejemplo de este hombre. ¿Por qué lo pondrá? Porque en la siguiente parte del libro de los Hechos habla de la contraparte de esta situación, que fue con Ananías y Zafira. Y ustedes conocen mucho la historia de ellos, pero vean, termina este pasaje que acabamos de leer dando el ejemplo de un hombre que entendió, vendió, repartió y lo puso a disposición de los discípulos. Y en la próxima, cuando veamos a Ananías y Zafira, es lo contraparte. Y ahí Dios trató duramente a Ananías y Zafira. Durísimo, ustedes lo conocen. Entonces, tenemos que tener una identidad entre muchas cosas en lo que hemos hablado, pero que esa identidad nos muestre que somos creyentes que comparte lo que tenemos, y no solamente nuestros bienes, sino nuestro amor, nuestra preocupación, el otorgar el perdón o pedir perdón, todos estos valores que están envueltos en esta escritura. ¿Queremos el cambio? Aquí está en la escritura, pero tenemos que hacerlo. ¿Nos va a costar trabajo? Nos va a costar trabajo, pero dice la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos conectados con Dios, con el Espíritu Santo, lo podremos hacer. Si no estamos, nos va a costar mucho trabajo y no lo vamos a lograr. Entonces, tú y yo somos gente espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que hacer ese trabajo siempre y cuando tú te lo permitas. No digas, no puedo. Sí puedes, en Cristo, repito. Y Dios hará lo que tú no puedes cuando eres obediente. Dios obra, el Espíritu Santo obra a través de la obediencia. Lo que tú no puedes hacer, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que hacer eso, pero la armonía, en esa que estamos construyendo, que la mezcla sea el amor, lo que implique el amor, tratar las cosas con amor, ver por la gente en amor, ver que Dios lo ama y Dios dio su vida por esa persona, que hay veces tú estás enojada o peleada, enojado o lo odias, no sé. A ese hombre, mujer, Dios lo amó y mandó a su hijo por esa persona, por ti y por mí. Entonces vamos a orar, ¿sí? Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojos y pongamos esto delante de Dios para que Dios siga obrando. Padre, pues aquí estamos delante de ti, reconociendo tu señorío en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias por todo lo que tú has dado a nuestras vidas. Ese Dios que repartió todos sus bienes, ese Señor Jesucristo que dio todo lo que tenía y que vino a este mundo despojándose de sí mismo y dándonos a nosotros el perdón, la misericordia, tu redención a nuestras vidas, Dios. Tu poder para seguir obrando en lo que tú queríamos o quieres que sigamos haciendo, viendo nuestra debilidad y en esa debilidad mostrando tu poder. Todo eso, Dios, dice la Escritura que somos como vasos de barro, y nosotros con un conocimiento, Dios, de lo que es un vaso de barro, por lo de Tlaquepaque, por Tonalá, Señor, que sabemos lo que esto implica, Señor. Un vaso de barro es frágil, un vaso de barro se rompe, y tú mencionas que somos vasos de barro, Señor. Y en esos vasos de barro dice tu Escritura que has depositado tus tesoros en nuestra vida, Señor. ¿Por qué has depositado en este vaso de barro, Dios, en cada un vaso de barro que está aquí? ¿Por qué has depositado tus tesoros, Dios? ¿Cuáles son tus tesoros? Tu palabra, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu disciplina, tu señorío,
todo eso, Dios, en cada uno de nosotros como vaso de barro, Dios. Porque sigue diciendo la Escritura que en esos vasos de barro has depositado esto para que se manifieste tu poder en medio de nuestra debilidad, mostrando que no se trata de nosotros, se trata de ti en nosotros, haciendo tu obra en nosotros, Señor. Por eso, Señor, muchas gracias por la confianza de depositar eso en estos vasos de barro que somos, Señor, tan frágiles, tan quebradizos hay veces, Dios. Pero cuando agachamos nuestra cabeza, cuando bajamos nuestros brazos, Señor, en señal de que ya no podemos, cuando débil soy, fuerte soy en ti, para gloria y honra de tu nombre. Y tú has hecho maravillas, Dios. Cada una persona que está aquí es muy, pero muy importante para ti, Señor. Y quieres levantarnos, Dios, como tus hijos amados, Dios. ¿Cómo te has de doler, Dios, viendo a veces nuestros pleitos? ¿Cómo te has de doler cuando ves nuestras divisiones? ¿Cómo te has de doler cuando prolifera el chisme? ¿Cómo te has de doler cuando todo esto sucede, Señor? Padre, cuando tú veniste a este mundo a hacer todo lo contrario, a que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida, que podamos bendecir a nuestros hermanos, que podamos darle lo que tenemos, Dios, además de cosas materiales, Dios, que esos son añadidura. Padre, henos aquí dispuestos a trabajar en la obra. Cuánto tú no fuiste vituperado, cuánto tú no fuiste maltratado, cuánto tú no fuiste denigrado, Dios, cuánto tú no hiciste y aguantaste por nosotros, Dios. Nosotros que no siendo nadie, Dios, a veces nos ofendemos por cualquier cosa, Dios. Fortalécenos, Dios, y en esos momentos que pasamos esas situaciones, Señor, descansemos en ti y corramos y te abracemos y descansemos nuestro rostro en tu hombro, que siempre está dispuesto para fortalecernos, Dios, amarnos y guiarnos, Dios. Gracias por lo que nos has dado, gracias por nuestra profesión, por nuestro oficio, por nuestro trabajo, por nuestro negocio. Gracias por todo ello, porque a través de ello hemos sido bendecidos y queremos bendecir, Señor, aunque sea con un plato de frijoles si lo tenemos, pero darlo con amor, Señor. Padre, haznos esa congregación, esa iglesia que tú quieres que seamos, que tengamos entre muchas esta identidad de compartir y dar nuestros bienes, que mucho de esto es amor, gozo, paz, en todo lo que nos has dado, Señor. Padre, estamos aquí y queremos adorarte, porque tú eres digno de toda nuestra adoración y exaltación, porque tú nos has hecho dignos delante de ti para poder hacer esto. Es otro regalo tuyo, Dios, ser dignos delante de ti, poder entregar al lugar santísimo, poder alzar nuestras manos sin ninguna condenación, Señor, poder decir que yo soy tu hijo y que puedo decirte Abba, Padre, que puedo correr a ti, Dios, y tú siempre tienes abierta, Dios, tus atrios, tus puertas, Dios, para ser abrazados por ti, Señor. Padre, ¿quién entiende tu amor? ¿Quién puede comprender tu amor? Nadie. Pero no lo queremos comprender ni entender, queremos recibirlo, Dios, día con día. Tener esa fortaleza tuya, y que todo lo que queremos hacer es por glorificar tu nombre. No es nada personal, Señor, sino es glorificar tu nombre, Dios, y exaltar tu nombre, Dios. Ayúdanos, Dios, en esto, porque tú estás en medio de nosotros. Cristo está aquí, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, levantando vidas, fortaleciéndonos, guiándonos y diciendo que cada uno de los que estamos aquí es útil para tu obra, útil para la extensión de tu reino. En ti no hay rechazo alguno, Señor. Padre, gracias te damos. Y Señor, que siempre, siempre sea la gloria
y la honra a ti, Señor. Amén, Dios. Amén, Dios. Amén, Padre.